Hola mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de nuestras clases virtuales. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el tema de fracciones. Ya saben ustedes que es un tema muy importante porque lo podemos visualizar a diario en distintos ejemplos. Por ejemplo, cuando nos preguntan la hora y nos dicen son las 8:15 de la mañana. O si preguntamos ¿cuánta distancia falta para llegar hacia un determinado lugar? Es por eso que vamos a recordar un poco de este tema que ya lo han venido viendo años anteriores y vamos a reforzar solo un poquito. Para ello, he considerado usar una pequeña situación para que ustedes puedan entender más o menos las fracciones de manera gráfica. Dice, Aurelio divide un círculo en 4 partes iguales, que las podemos ver aquí, de verde, morado, rojo y naranja. Cada pedazo, como vemos ahí el pedazo verde, es un cuarto del círculo. Y ahí tenemos la representación de un cuarto. El todo, que es el círculo que ha dibujado Aurelio, consta de 4 cuartos, que vemos que está dividido en 4 partes. Y estos 4 cuartos es igual a la unidad. Bueno, dice también que la parte coloreada de la unidad consta de 3 cuartos. Ahí vemos que claramente el círculo naranja, la parte del pedazo naranja, ya no está coloreado, ¿verdad? Entonces, de esa manera hemos ido recordando un poco sobre el concepto de fracciones. Pero vamos a ir a la definición de lo que son exactamente las fracciones. Tenemos la fracción 3 cuartos, donde el número 3, llamado numerador, nos indica las partes que se toman de la unidad. Y el número 4, que es el denominador, nos indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Entonces, ¿qué podemos decir que es una fracción? Podemos decir que a un todo lo dividimos o lo fraccionamos en partes iguales que constituyen a la unidad. Y entonces lo que habíamos definido anteriormente lo tenemos aquí. Como ya hemos explicado, el numerador, que es el 3, indica las partes que se toman de la unidad. Aquí de este todo hemos tomado aquí 3 partes y 3 partes son las que están coloreadas. Ese es el numerador. Son las partes que se toman de un todo. Y ahora el denominador nos dice que indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Y pues aquí tenemos las 4 partes del todo, ¿verdad? Muy bien, entonces quedando clara esa parte, pasamos a definir lo que son las fracciones equivalentes. Bueno, como su mismo nombre lo dice, son fracciones que son iguales. Esto quiere decir que 2 o más fracciones equivalentes se representan por la misma porción de la unidad. Entonces, explicando mejor este gráfico, aquí tenemos la fracción 1/4, donde nuestro denominador indica que la unidad se divide en 4 partes iguales, pero se ha tomado una sola parte, una sola porción de la unidad. Y para explicar que es equivalente a 2/8, aquí en la unidad le hemos dividido en 8 partes iguales, pero hemos tomado 2. Y a la tercera fracción que tenemos 4/16. A la unidad le hemos dividido en 16 partes iguales y hemos tomado 4. Ahora la pregunta es ¿por qué son equivalentes? Como ya lo había explicado antes, de todas estas fracciones hemos tomado la misma porción de la unidad.
de todos estos gráficos se está coloreando la misma porción. Es por eso que son equivalentes. Bueno, yo sé que tal vez les ha quedado un poquito de duda en esa parte, pero vamos a aclararlo aquí. ¿Por qué son equivalentes? ¿Por qué la profesora dice que esas fracciones son equivalentes? Bueno, con otro ejemplo voy a explicarles el por qué. Aquí tenemos la fracción 2/4, que según tengo aquí es igual a 1/2. Vamos a ver por qué. Miren, vamos a graficar el 2/4. Y ahora vamos a graficar el 1/2. ¿Qué me dice el numerador? Que tome tantas partes como se indiquen de la unidad. Entonces, aquí me dice que tome 2 de 4 partes. Aquí están las 4 partes, voy a tomar 2. Y ahora me dicen que de 1/2, ahora aquí a la unidad ya le he dividido solo en 2 partes. Ahora me dice que tome una parte. Entonces ustedes, si se dan cuenta, ven que es la misma porción la que está coloreada. Entonces eso yo quería explicarles cuando les digo que dos fracciones o más son equivalentes. También, por ejemplo, si nos dicen vengo en 1/4 de hora. ¿Cuánto es 1/4 de hora? 15 minutos, ¿verdad? ¿Y cuánto serían 2/4 de hora? Serían 30 minutos, ¿verdad? Y si nos dicen llego en media hora. ¿Cuánto es media hora? 30 minutos, ¿verdad? Entonces así de esa manera explicamos que dos fracciones son iguales. O mejor dicho, equivalentes en términos más exactos. Ahora vamos a ver más ejemplos sobre este concepto que son las fracciones equivalentes. Aquí tenemos 3 grupos de fracciones equivalentes. ¿Y qué vamos a deducir de aquí? Bueno, pues deducimos que 2 o más fracciones son equivalentes si representan la misma porción de la unidad. También podemos observar que tenemos en cada grupo 2/3. Aquí tenemos también 2/3 y 4/5. ¿Qué quiero rescatar de esto? A ver, pues, miren. Tenemos 2/3 y 4/5. Nos damos cuenta que en la fracción 2/3 el numerador y el denominador son números PESI, que significa primos entre sí. ¿Y qué significan los números PESI? Que solo tienen como único divisor a la unidad, ¿verdad? Lo mismo que la fracción 4/5. 4 y 5 son primos entre sí. Entonces, de esto decimos que 2/3 y 4/5 son fracciones irreductibles. ¿Y qué es o cuándo se nos presenta un caso de fracción irreductible? Pues cuando el numerador y el denominador sean primos entre sí, como ya lo hemos dicho antes. A ver, más ejemplos de fracciones irreductibles. Tenemos, por ejemplo, el 7/8. El 7 y el 8 son primos entre sí, porque, como su mismo nombre lo dice, irreductibles, ya no se pueden seguir reduciendo. Tenemos también el 11/12. También tenemos el 1/2, 3/5
el 13/14 y así infinidad de fracciones que son irreductibles. Y esto quiere decir que estas fracciones ya no se pueden seguir simplificando. Bueno, con esto hemos dado cabida a otro tema, que es simplificación de fracciones. ¿Cómo vamos a utilizar la simplificación de fracciones? Pues este es nuestro tema central de hoy día. Para ello les he explicado todos estos conceptos. Y la simplificación tiene que ver con que nosotros vamos a obtener fracciones equivalentes a través de la simplificación. Bueno, como les venía diciendo, nuestro tema central de hoy día es la simplificación de fracciones. Para simplificar las fracciones, solamente nosotros vamos a utilizar los números primos, que lo hemos venido estudiando en las anteriores clases. Para simplificar nuestras fracciones, vamos a usar los números primos más pequeños y considerando específicamente los desde el número 2 hasta el número 11. El resto ustedes ya los conocen, hemos hecho una tablita con los respectivos números primos, pero para reducir nuestras fracciones nosotros vamos a usar estos factores primos. Y aquí tenemos la siguiente situación, dice simplificar la siguiente fracción. Tenemos aquí 4/8. Ya aquí le hemos representado de manera gráfica, la unidad la hemos dividido en 8 partes iguales y como dice el numerador, hemos tomado 4 partes. ¿Qué significa simplificar, chicos? Simplificar una fracción es hallar su fracción equivalente irreductible, como ya habíamos estado mencionando antes en los conceptos anteriores. Simplificar también nos dice que debemos dividir al numerador y al denominador entre el mismo número. Es por ello que aquí hemos puesto nuestros factores para poder realizar una buena simplificación o reducción de esta fracción. Entonces procedemos a reducir esta fracción y pues vemos claramente que ambos tienen mitad, ¿verdad? Que es el primer número primo, el 2. Entonces procedemos a reducir a ambos, ya saben, simultáneamente. Mitad de 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 8 es 4. Aquí vemos claramente que el 4/8 le hemos reducido a 2/4, pero también le hemos representado, ahora la unidad ya no está dividida en 8 partes, sino en 4, y de ellas hemos tomado 2. Pero lo que nosotros queremos conseguir con la simplificación es reducirla a su máxima expresión. ¿Será esta su máxima expresión? No, ¿verdad? Porque vemos que 2 y 4 aún se pueden reducir. ¿Y con qué factor primo lo podemos reducir? Con la mitad, ¿verdad? Con el 2. Vemos que 2 todavía tiene mitad, que es el número 1, y el 4, que su mitad es 2. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues, como ya lo he explicado, esta fracción se puede seguir reduciendo. El 2 y el 4 vemos que no son números especie, o sea, no es una fracción irreductible. Entonces, simplificando esta fracción, nos ha quedado un medio. Entonces, ahora sí podemos decir que la expresión ya está en su mínima fracción, ¿verdad? Porque el 1 y el 2
hemos visto anteriormente que son números PESI, primos entre sí, y eso quiere decir que ya es una fracción irreductible, que ya no la podemos simplificar. Bueno, que aquí le hemos representado también, la unidad ahora está dividida en dos partes y de ellas hemos cogido una unidad. Pues como se pueden dar cuenta, simplificar fracciones es muy fácil, solo es cuestión que ustedes le cojan la onda, como se puede decir, y va a ser muy divertido y fácil, sobre todo, simplificar fracciones. Y esto pues les va a ayudar para que las operaciones que siguen luego en las fracciones, como la suma, la resta, la multiplicación, se les haga mucho más práctico. Bueno, una cosa más que quisiera que tengan en cuenta aquí es que debemos simplificarle el mismo factor a cada número. Mientras no sea así, no se puede simplificar la fracción. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si en este caso el número fuera 9, el 4 sí tendría mitad, pero el 9 no, ¿verdad? Entonces no se podría simplificar esa fracción. Ya, eso quiero que tengan en cuenta. Y bueno, ahora vamos a pasar a los ejercicios para que así les quede mucho más claro cómo simplificar fracciones.